intervenir en todo lo que está en nuestro entorno a partir de la inteligencia humana. Eso, a mi juicio, es una acción de cultura. Ahora, bueno, los orígenes hasta de la etimología, pues sabemos que significa cultivar. Cultura significa cultivar. Y en el origen, pues era aquello que se hacía a partir de la tierra, la labranza, el hacer que esa tierra produjera, y que tenía que ver también con la ganadería. En fin, esas eran las originales acciones que conocemos como cultura. Ahora, bueno, la humanidad en su desempeño y en su tránsito vital, pues ya ha desarrollado lo que yo podría entender como muchas manifestaciones de la cultura, y que tienen que ver con temas hasta nuestros días, por ejemplo, con lo de incorporar los aspectos que tienen que ver con la tecnología. Y en ese terreno, pues hablemos de valores, por ejemplo, hablemos de el idioma, hablemos de, como decía yo, de la tecnología ya aplicada a acciones que el ser humano ha desarrollado. Y con relación al patrimonio, pues el patrimonio es un producto cultural. Hablar de patrimonio en el sentido jurídico ha de llevarnos a lo que el derecho romano catalogaba como el haber del pater familias. Digamos que partiendo del núcleo social por excelencia, la familia, y desde quien le hace cabeza, que lo fue en un esquema patriarcal, como fue el del Imperio Romano hasta su extinción, el pater familias. Bueno, todo lo que éste consigue de forma lícita acumular como suyo es su patrimonio, en oposición a la figura de la madre, de la que deriva la palabra matrimonio. La madre aporta a la familia lo que el padre añade como ingredientes del sustento de la misma, que es como si dijéramos, el padre proveedor le acerca a la madre que cuida en el hogar, a la prole y al patrimonio como custodia de ese acervo. Ahora bien, tal vez eso nos dé también una pauta para reconocer en nuestro tiempo los múltiples usos que la palabra patrimonio tiene, más allá de la esfera en la que nació, el acervo del pater familias, y colocarlo como lo que nos corresponde a todos solo por ser miembros de una familia extensa, la que habita el planeta Tierra. Y entonces, patrimonio tendría que ser todo aquello que nos sirve y nos beneficia solo porque existe a todos los que habitamos este planeta, sin menoscabo de la calidad de vida ni de las distintas formas de vida o incluso de los entornos geográficos. El sentido de patrimonio tendría que estar también emparentado con el sentido del matrimonio, de modo que no solo lo reduzcamos a reconocer y tutelar como de todos lo que forma parte de nuestro hábitat, sino también en un sentido más activo como gestantes de la vida que también
comprende ese patrimonio y que debemos proteger y reproducir y salvaguardar y respetar. Creo que esos serían los dos aspectos que tendríamos que fusionar a propósito del patrimonio en sentido lato y sus implicaciones. Todo esto que llamamos patrimonio, tangible o intangible, también da armonía y nos reconocemos como seres inteligentes en la comunidad. Esto es para mí algo central. La transmisión de ese tipo de valores, que como ya lo dije, nos dan también identidad, es vital para que la juventud, los niños, los adolescentes, se vayan asumiendo en el marco de ese espíritu civilizador y civilizatorio, que todo lo que ha costado desarrollarlo por las distintas épocas de la humanidad debe, en los tiempos actuales, además con las enormes ventajas que significa contar con la tecnología, que ahora fácilmente, sin necesidad de tener que viajar, si no se tienen las condiciones o hay otras imposibilidades, tengo uno la posibilidad de disfrutar, de conocer y de imbuirse de todo lo que significó esa edificación cultural, lo que significa hoy día en la sociedad para un adolescente, para un niño, para un joven, para que éste vaya siendo un ser humano que a mí me parece, podríamos decirlo muy puntualmente, un ser humano bueno, generoso, sensible. Nosotros no podemos estar pensando que una sociedad no pueda caer en la barbarie si nosotros no estamos poniendo a nuestros jóvenes, a nuestros niños, en contacto con esas expresiones maravillosas que la humanidad, insisto, ha desarrollado. ¿Cómo podremos hacer entonces que ese joven pasado mañana sea un ente sensible? Nunca cultivamos lo que en términos más concretos se llama el valor estético en ellos. El valor estético, poniéndolo en contacto en los procesos de aprendizaje, en los procesos de enseñanza de un ser humano, contribuye a que éste sea bueno, sin lugar a dudas. Que la idea de patrimonio, tanto tangible como inmanente, depende, simplificando, de dos polos: el de la experiencia y el conocimiento precisamente empírico de la gente que me rodea y que no están en el templo de la sabiduría y la especialización universitaria y de laboratorio, y los que lo saben porque lo han estudiado. Esos dos polos hay. Lo curioso es que la gente que saquea o destruye de manera simplemente torpe o sin importarle porque busca otros fines el patrimonio tangible, es gente que no tiene la información que sin duda en la educación y en el conocimiento que sí tenemos desde la universidad y la cultura no hemos sabido darles, y que no hemos sabido hacerles sentir que esto es tuyo, esto te pertenece. Ahí tengo 2 o 3 ejemplos. Uno de ellos es el sentimiento dentro de la ciudad. Voy a poner de ejemplo Guadalajara. Lo tenemos arraigado en cuanto a que lo que me pertenece es de la banqueta hacia adentro, e incluso ni la banqueta, es de mi muro hacia adelante, es mi casa. La calle ya no es mía, ya no me pertenece. Ahí hubo un cambio porque en los pueblos, y no hace muchos años, pensábamos que parte de la calle también me pertenece, por eso la barría y la lavaba. Hoy en día es hacia adentro, y entonces queremos que todo esté para que sea mío adentro de mi casa. En cambio, en una ciudad como París, un parisino auténtico considera que es suya también la calle y hace parte de su vida cotidiana en el parque público y no necesita un parque privado en su casa. No le hace falta porque lo puede hacer en la calle. ¿Por qué esas diferencias? Porque han construido ellos las ciudades a partir de una larguísima tradición
que se pierde en la historia de sus ancestros, mientras que nosotros somos recién llegados, todavía no acabamos de instalarnos. 4 siglos no es nada para un grupo étnico que acaba de nacer. Bueno, soy un poco exagerado diciendo grupo étnico, pero de alguna manera es una mezcla nueva entre europeos y americanos. Esa mezcla nueva es demasiado joven. Todavía damos bandazos hacia sectores de la cultura, y por cultura también estoy incluyendo conducta, que no acabamos de cimentar, porque no nos queda muy claro que los nahuas fueron mis ancestros, no nos queda muy claro que los mayas fueron mis ancestros, y de alguna manera, así sea lejana, sí lo fueron, así no sea sanguínea, sí lo fueron. Son los que están en mi propio territorio, y esa movilidad humana, pues de alguna forma es bastante fuerte, esa movilidad humana. Pero ese era uno de los ejemplos que tenía como para la idea de lo que nos es propio y no nos es propio. Pero la otra está en que no sabemos informar, dije, el valor que tiene haber hecho nuestros ancestros una pirámide y decir, pues esta pirámide ahí está y la hicieron ellos y qué admirable. Y lo que tendemos a hacer, que es una forma, si no de destrucción, cuando menos de exclusión de la vista colectiva, es estar queriendo tener figurillas prehispánicas en nuestra casa para nuestro propio uso, porque lo contrario no las sentimos nuestras, las tenemos que tener nosotros, en nuestra casa. Mientras que en otras culturas la tendencia es, yo tengo todas estas figuras de la cultura que nos pertenece a todos, así sea como dato las doy a un museo. Nosotros no, la quiero tener en mi casa, quiero que me pertenezca a mí, de lo contrario no lo siento mío. Por eso os ponía el ejemplo de la calle y la casa. Todos podemos coincidir que de 1948 a nuestros días, estos 70 años han servido al calor de la tragedia que vivió la humanidad y el patrimonio con la Segunda Guerra Mundial, para desmantelar el mito del progreso que desde mediados del siglo XIX hasta bien entrado el XX llenó de expectativas a esa modalidad tan insidiosa del capitalismo eurocéntrico, que hizo del mundo un botín y de la ganancia un fin que justifica todos los medios. Y bueno, si usted me obligara a responderle en esos términos, creo que la ruptura fatídica entre la calidad de vida y la responsabilidad común de los habitantes de las distintas zonas geográficas del planeta se rompe cuando el orden de la convivencia humana también se fractura, colocando a la economía a la cabeza, a la ecología a la mitad de este proceso y a la cultura como el fruto. Y es que la economía no puede ser la cabeza. Si no lo es la ecología, entonces esta se vuelve tributaria para alcanzar a esta desde una dimensión que solo va a buscar la ganancia, ya sea la del individuo, capitalismo, ya sea la del Estado o la del gobierno. El Estado no, porque no utiliza esos términos, más bien la de el gabinete o equipo de gobierno en los esquemas colectivistas que están picados de la misma ponzoña, porque la crítica que hacen Carlos Marx y Federico Engels al capitalismo está basada
en adjudicarle a la economía lo que esta por sí misma no puede dar, calidad de vida, ¿no? Y bueno, entonces ese fracaso de las ideologías y de las posturas de un idealismo racional bastante ingenuo, pues van a fracasar de manera calamitosa en Hiroshima y Nagasaki, donde, bueno, pues por primera vez el potencial destructivo de la ciencia y de la tecnología queda en evidencia, y al calor de esa amenaza y de lo absurdo que resultó en términos humanos, materiales, el drama de la Segunda Guerra Mundial, que no podía nunca más una sola potencia armarse con tales o cuales recursos o argumentos como para poner en riesgo la seguridad del planeta. Y bueno, pues la Organización de las Naciones Unidas tratará de darle respuesta con sus distintos departamentos y gabinetes a esa inquietud legítima. Y bueno, pues sin duda la que más ha contribuido para avanzar en este proceso, al que le podemos dar, no como nacimiento, pero sí como fecha en la que se legitima y se reconoce y se le da autoridad y peso en el ámbito internacional a la UNESCO. Digamos que la UNESCO va a sentar las bases para que el patrimonio tangible e intangible, material e inmaterial de las distintas culturas y espacios geográficos del planeta Tierra se registren, se reconozcan, se tutelen, se salvaguarden, se reproduzcan. Y bueno, entonces no podríamos, sin ser precipitados, decir que no se ha hecho nada, que no se esté haciendo como quisiéramos. Bueno, pues es más bien un acicate, un estímulo para seguirnos esforzando, que un motivo para ponernos pesimistas y cruzarnos de brazos. Si algo le dio identidad a la fisonomía de Guadalajara, fueron sus edificios construidos con sillares de piedra obtenida de las canteras de la experiencia. Ya no es posible obtener esa cantera porque la experiencia se llenó primero de asentamientos irregulares, que claro, esos paracaidistas tenían quien los respaldara y quien los azuzara, y bueno, era todo un sistema de complicidades y de corporativismo clientelar. Pero vamos, se acabó la zona donde se extraía la cantera, que le dio una fisonomía que siguen teniendo los edificios más preclaros de la ciudad de Guadalajara, los sillares de cantera dorada. San Pedro Tlaquepaque fue un lugar de grandes yacimientos de agua y por lo tanto de vetas de una arcilla muy peculiar. Tlaquepaque, en náhuatl, justamente alude a estos manantiales que hicieron posible una calidad de barro única, tan fina como la que le permitió a Pantaleón Panduro servirse de una materia que para usos tan finos como sus esculturas realistas tan prolijas, tan preciosistas, pues se pudiera utilizar exitosamente y luego meter al horno sin que se resquebrajara. El barro bruñido de Tonalá corrió la misma suerte. Y bueno, si nos fuéramos a las cuestiones gastronómicas, ¿cuánto tendríamos que echar de menos? Pero no estoy llorando por lo que tuvimos y ya se fue, sino más bien enfatizando esto que usted menciona. Cuando no somos
conscientes de lo que tenemos, lo dejamos que se pierda y tal vez ni siquiera terminemos por echarlo de menos o hasta pensar que le hicimos un bien a nuestra comunidad porque le llevamos la civilización y el progreso, destruyendo sus raíces identitarias y uniformándola con ese concepto de la globalización neoliberal que pues sí, ha tenido su éxito y sus proyectos y se va a seguir sosteniendo ahora fortalecida con los medios electrónicos. No teníamos esa cultura del cuidado de lo que teníamos, de nuestros tesoros. Incluso a mí me tocó estar una vez allá en España, en una villa pequeña, no recuerdo el nombre todavía, con el alcalde de aquí del pueblo en una visita. Y le decía yo, mira, párate aquí en el centro de la calle. Y las 4 áreas son importantes, las paredes, el cielo, el suelo. Y la diferencia que tienen allá en Europa, por ejemplo, es que ellos tienen 100 años mejorando sus ciudades y sus pueblos, sus villas. Y aquí todo lo queremos hacer en 3 años. Entonces 3 años del ayuntamiento pues no da tiempo pues para que se pueda lograr primero que sea la gente capaz de sentir ese mejoramiento por su lugar y por otra parte no da tiempo a hacer una cosa bien hecha, por así decirlo. Ahí en ese pueblo estaban la calle, no tenía banquetas, eran piedras de colores las que diferenciaban los espacios por donde caminaba la gente. Entonces era muy bonito, no había ningún tipo de contaminación visual, estaba muy agradable, con todo arbolado, o sea, muy bien. Pero es lo que nos hace falta aquí. Nuestras ciudades y nuestros pueblos no tienen muchas áreas verdes, ¿verdad? Entonces es lo que nos hace falta, años y educación. Cuando uno se ha desarrollado en el espacio de la educación, y más como para mí ha sido una experiencia de privilegio, el ver las distintas, en más de 50 años que yo llevo dentro de esto, ver cómo la educación cumple un papel vital y cómo cuando ésta, y luego me referiré al patrimonio, cómo cuando ésta sufre, cómo cuando ésta se le falta el respeto y no se cumplen con los elementos esenciales para desarrollar una educación respetable y que al mismo tiempo contribuya a que todos nos respetemos, encontramos desviaciones entonces cuando esta educación la hemos trastocado, la hemos desviado, se encuentran complicaciones gravísimas que van desde a la más elemental falta de tolerancia, de convivencia, del sentido del deber, del orden, de la justicia, de la lealtad, todas que son condiciones esenciales para la vida en sociedad. Y entonces, regresando al concepto de patrimonio, ¿por qué la importancia de que éste se preserve? ¿Por qué la importancia de que la sociedad no solo lo reconozca, o la comunidad, sea esta grande, pequeña o metropolitanizada? ¿Por qué es importante que se reconozca en ello? Porque a través de ese patrimonio también se educa. A través de ese patrimonio también se mejora la sociedad. Un edificio educa. Si un niño lo mete a uno en una escuela que está toda despintada, con los vidrios rotos y sin una condición de armonía visual, igualmente se conduce el estudiante. Entonces, en una sociedad, ¿qué importancia tiene que preservemos sus valores naturales? Me refiero, en este caso,
su patrimonio natural o edificado, pues precisamente porque esa es la vía por la cual también podemos desarrollar una buena educación. Si uno le enseña a una comunidad, voy a citar yo creo que esto es algo entrañable para nuestro presidente, don Arturo, el bosque de la primavera. El bosque de la primavera, ¿qué sentido tiene para nosotros los jaliscienses particularmente? Y digo ya más específicamente los tapatíos. Ese pulmón natural de nuestro entorno, si nosotros entendemos su valor patrimonial, su valor natural, todos sin lugar a duda contribuiríamos a su preservación, a su mejora, a su cuidado, a evitar que éste se perturbe, a cuidar que se produzcan incendios, sea estos provocados. Imagínense qué cosa tan grave. Esa es la barbarie. ¿Quién puede tener en la mente el interés de ir a provocar que se incendie el bosque? Porque tengo un interés de carácter patrimonial, por supuesto, y que tiene que ver con dinero, para que aquello se transforme en otro espacio distinto al de un bosque. Es decir, eso resulta aberrante. Eso es la barbarie. Y claro que ocurre frecuentemente, y nosotros encontramos las noticias y los resultados de las investigaciones. Pero eso se da precisamente por la falta de equilibrios en las conciencias y en los factores que interactúan en una sociedad. Su majestad del dinero está por encima de todo, lo cual es particularmente aberrante también, porque eso a dónde nos lleva, pues a que nos transformemos en bestias, pero en bestias donde nos agredimos irresponsablemente unos con otros porque no tenemos sensibilidad, porque la hemos dejado de lado, ya no la cultivamos. Entonces, tener respeto por nuestros patrimonios de distintos órdenes, de los distintos órdenes que tenemos, es central para la vida en sociedad armónica y además respetuosa. El entorno adverso es fundamental para la generación de conocimiento y para la generación de riqueza de patrimonio cultural. Yo siempre he estado asombrado de la mala elección de muchas culturas que eligen el peor sitio para vivir. Y uno dice, pero si al lado estaba mejor, ¿por qué eligieron ese lugar tan difícil para desarrollarse? Creo que esa relación cultural con el mundo de dificultad es lo que hace que el hombre crezca y que se convierta en un productor de cultura y productor de patrimonio. En cambio, la simplicidad convierte al hombre en una especie de molicie, dejadez, displicencia, que hace que vaya perdiendo aquellos valores que no le costó trabajo adquirir y que le parece que son ya desechables a través de la historia de la cultura. Hoy en día estamos pasando por un periodo de ese tipo. Hoy en día nos están pareciendo un montón de valores sumamente fundamentales para nuestra cultura. Ahora estoy pensando exclusivamente en la cultura occidental y luego en la cultura mexicana como parte de, que ya no tienen mayor importancia como un valor inmaterial, inmanente y fundamental, el respeto a los demás, porque ya no es indispensable para la sobrevivencia. En otros tiempos era más indispensable para la sobrevivencia. Ahora la falta de respeto a los demás no me supone un castigo social, y antes me suponía un castigo social de exclusión. Ahora no hay esa exclusión y estamos hablando de una idea. Ya los chicos de escuela no tienen el sentido de respeto al maestro o a los compañeros porque no hay una respuesta, y antes había una respuesta en bloque, maestros, padres, amigos, tíos, etcétera. Ese es un valor inmaterial que estamos perdiendo y que hace que las ciudades se disgreguen. Tanto que se habla hoy en día de la pérdida del tejido social,
ahí tenemos una pérdida de tejido social. Es decir, la cultura sirve para vivir en grupo y para vivir en grupo sobreviviendo frente a la naturaleza y frente a otros grupos. Y opciones de tipo cultural de un grupo frente a otro que le sirvieron como idea para sobrevivir pueden ser fundamentales y gravísimos si los perdemos. Me vienen rápidamente a la memoria la costumbre de los genéricamente llamados esquimales, que cuando un viejo ya no puede masticar y ya resulta demasiado costoso para el grupo social en términos de proteína, estarle masticando la carne, los que sí tienen dientes para ponérsela en la boca, deciden que es el momento que vaya al encuentro de Dios y lo echan a caminar por la nieve hasta que muera de inanición y de frío. Pero eso hace que el grupo social se mantenga. Otras sociedades para ese mismo mantenimiento han tenido cuidado con rápidamente emparejar a los solteros para que no deshagan parejas sólidas y entonces causen una conmoción social de confusión de quién es el procreador de esas crías, por lo tanto quién es el que está obligado a cuidarlas. La suerte que tenemos de estar en Jalisco. ¿Cuál es la suerte que tenemos de estar en Jalisco? Empecemos por cosas pequeñas. Tenemos mar. ¿Sabes lo que es nacer en Polonia y tener que ir al extranjero para ir al mar? Y si te quieres bañar al mar tienes que ir al extranjero y muy lejos, porque si no son mares fríos y no te puedes bañar. ¿Sabes lo que es nacer en un estado donde puedes ver que el sol se pone en el mar? Que hay gente que pasa toda su vida sin poder ver una puesta de sol en el mar, que es maravillosa. Y que si alguien que nació en Polonia tiene que ir hasta Punta da Faro en Portugal, hasta Finisterre, que son como 4 días de camino, para ver una vez en su vida una puesta de sol hacia el mar, que el sol se oculte en el agua, una de 100. ¿Sabes lo que es vivir en un estado que tiene prácticamente todos los climas y que tiene la montaña y que tiene... ¿Sabes lo que es vivir en un estado donde se es orgulloso porque tenemos mariachi, charrería? Y decir, y ahora te voy a poner los que no tienen nada de eso. Mira los que carecen. ¿Te das cuenta lo que heredaste? Bueno, la mitad la dio la naturaleza, la otra ha sido el esfuerzo de muchas generaciones de culturas heredadas que vienen de fuera, que emigraron aquí, y de cultura creada por nosotros. Por ejemplo, el mariachi, pues, y el charro y esas cosas que hemos inventado. El tequila mismo, ¿no? Que ya es un producto de reconocimiento mundial, o al menos europeo por el momento, como originario, auténtico y protegido de Jalisco. Es ponérselo así, planteárselo así. Date cuenta los que nacieron sin nada, pues, y empezar a explicar con ejemplos. Por eso dije que era un poco egoísta mi manera de ver las cosas, pero somos afortunados. No quiero ser demasiado optimista o felizólogo, pero es una suerte haber nacido en Jalisco, donde en un tiempo pensamos, al menos mi generación, que lo que nos había faltado era una gran riqueza prehispánica de cultura autóctona, y nos damos cuenta que no nos faltó, que realmente la tenemos, simplemente pues no habíamos tenido tiempo de apreciarla, descubrirla, encontrarla, estudiarla, pero está ahí. Y le hemos ido descubriendo además poco tardíamente, pero en algunas cosas por encima de otras culturas, ¿no? Hemos descubierto tipos de pirámides que no hay en otros lugares de Mesoamérica, y eso nos hace diferentes. Yo lo propondría así, decir, bueno, es un orgullo un poco egoísta, sí, lo sé,
pero tampoco nos estamos vanagloriando de lo que no tenemos. No estamos reclamando lo que no hay. Un estado donde si queremos tenemos nieve, no demasiada, pero tenemos nieve y podemos ir a la nieve. Y ya que empecé mencionando el mar, podemos ir al mar 365 días del año. Hay que explicarle a los jóvenes lo que eso significaría para un francés, por ejemplo, que sí tienen mar. Pues sí, pero tienen un mar con horarios. Solamente se pueden meter al mar en junio, julio y agosto como máximo. Y se acabó. El resto del año pues no hay quien se pueda meter al agua. Nosotros sí lo tenemos. Y el clima privilegiado, ¿cómo no nos vamos a sentir orgullosos de eso, no? Respuesta a propósito de este campo creativo que es la zona geográfica de Zapotlán es la contemplación que tenemos quienes cohabitamos en este rincón jalisciense y hacernos copartícipes de este maravilloso paisaje que nos rodea. Imagínense usted una tarde donde aquellos cielos se empiezan a colorear de morados y luego estar frente a la laguna de Zapotlán llena de garzas y al fondo, arrogante, se mira el volcán de Colima. Y ustedes ahí, con un clima maravilloso que les permite que las ideas fluyan para que puedan ser creadores, creativos en cada una de las facetas que cada uno desee desarrollarse. Creo yo que ahí está la clave maestra de esta parte, además de que estamos reconocidos como uno de los climas más fabulosos en el hemisferio. Es maravilloso ver que estos fríos o calores de los cuales nos quejamos cotidianamente en realidad siguen siendo muy benévolos en nuestra geografía inmediata. Los datos identitarios tendrían que comenzar por un conocimiento geográfico mínimo que pues casi todos lo hemos obtenido solo hasta que podemos salir de nuestro hábitat, el de nuestra crianza, el de la primera parte de nuestra vida, y tener otros puntos de referencia. Pero digamos, ya que eso no es posible para la inmensa mayoría, sí tendría que serlo distinguir y apropiarse de los rasgos identitarios naturales para luego convertirlos como en un postulado de vida respecto a lo que no se tiene en otras partes solo por eso. Vamos, usted nunca va a estimar la calidad de vida en el Valle de Atemajac si no considera que gracias a una altura de más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, en una coordenada de trópico y en una formación vulcanológica muy caprichosa y singular que hizo posible que el volcán del Cólico se cubriera a sí mismo y generara un valle donde la ceniza volcánica se convirtió en residuos de jal y de arena amarilla, lo cual le dio al valle una capacidad de absorción muy grande, pero luego también de mantenimiento de humedad que genera un clima único. Si usted no entiende ni comprende eso, nunca va a valorar esa calidad de vida que siempre tuvo el Valle de Atemajac. Yo tuve la suerte de nacer en esta ciudad de Lagos, que es una ciudad que ha sido de vocación cultural desde sus inicios, en un escenario propio para las actividades humanas, enmarcado por un rico paisaje natural, como lo hemos platicado, y poseedor de una herencia patrimonial tan grande que solo me queda compartirla. Me acostumbré desde niño a observar, a analizar, a leer, a descomponer lo que estudiaba. Veía o trabajaba dibujando, modelando, pintando, a fin de crear algo que fuera trascendente. Acostumbrado precisamente a transitar por esas calles de Lagos de tipo virreinal, son muy bonitos caminar por el centro de Lagos, y los tesoros que poseemos aquí en el pueblo.
no nada más físicos, sino lo que decíamos, intangibles, como lo que mencionábamos también del alcalde de Lagos, don Diego Romero, que ese personaje nos identifica a Lagos, es el alcalde de Lagos, el que hizo el puente que se pasa por arriba, pero que ese personaje lo hemos dejado en varios lugares del mundo. Nosotros lo dejamos allá en una ciudad que se llama Medina de Rioseco, en España, sentado en la plaza, ¿verdad? Como un símbolo de amistad. Y yo pienso que, bueno, toda esta área, por ejemplo, se cree que aquí inició la charrería. Es cuestión de todo ese tipo de patrimonio, pues hay que privilegiarlo. Hay la investigación, la búsqueda de patrimonio natural y cultural. No nada más como decíamos, lo que fue, lo que tenemos, sino hay que buscar también el futuro patrimonio que tenemos ya, que no lo apreciamos todavía, ¿verdad? Entonces, esa búsqueda de patrimonio natural y cultural de la región, y luego llevar un registro, catálogo, conservación y rescate, y desterrar el desamparo institucional, que volvemos a lo mismo. La actitud negligente, la desinformación, la desmemoria histórica y la incultura, la denuncia pública también. En eso que hablábamos, por ejemplo, de la madera que ha desaparecido, buscar alguno de esos elementos que todavía subsistan y volverlos a reforestar, ¿verdad? Con el material propio de la región. Esa denuncia pública, al encontrar algo, el derecho a la reapropiación patrimonial, de que hay áreas que se han ido desbastando o perdiendo, ¿verdad? Precisamente porque la gente que está ahí viviendo no conoce qué es lo que tiene. La riqueza histórica que tenemos. También todo eso, el hacer ese conocimiento evitaría la barbarie y la desaparición patrimonial, y privilegiar también las actividades enfocadas a la difusión del patrimonio para un mejor conocimiento de la población. Bueno, mire, yo aprovecho esta conclusión para mencionar que estoy colaborando en un proceso en el que se intenta darle al Paseo Fray Antonio Alcalde, en la zona centro de Guadalajara, un rango de modelo donde la educación física, el arte, la ciencia y la tecnología tengan cabida, y donde se pueda ofrecer en un corredor de 4 kilómetros que vaya de la estación del ferrocarril a la glorieta de la Normal, pues una serie de apuntes que al vuelo le permitan al visitante darse cuenta de por qué Guadalajara es hoy la segunda ciudad en importancia de México, y cómo desde hace casi 500 años, que se van a cumplir dentro de 23, pues sirvió también de puente entre Asia y Europa a través del Galeón de Manila, que en el itinerario del tornaviaje saliendo de la Barra de la Navidad, pues llegaba siempre como primer punto de la Nueva España a San Blas, y de ahí derramando a su paso desde cosas tan sencillas como es la chaquira y la lentejuela, que los virráricas convirtieron en una herramienta para sus maravillosas recreaciones artísticas, o la cerámica de alta temperatura que los tonaltecas convirtieron en lo que durante siglos se llamó loza de Guadalajara, porque aquí se comercializaba. Como digo, durante 500 años esta ciudad es una ciudad de emprendedores, una casa común, un lugar de acogida, un hábitat privilegiado, también un lugar que no ha conseguido apoderarse de un proyecto que le permita mantener durante mucho tiempo, más allá de los intereses meramente materiales, una definición. Pero por lo mismo, un ámbito donde sí es posible que se geste una generación que vuelva a darle forma a lo que ahora está fragmentado. Y si es el patrimonio el que consigue unirnos,
pues era maravilloso, y por eso en este proyecto del Paseo Fray Antonio Alcalde como corredor cultural, con esos capítulos que he señalado, educación física, arte, ciencia y tecnología, que es como decir autoestima, manifestación espiritual, y entonces sí, la era de la electrónica, pues sí se pueden armar para restaurar en Guadalajara municipio su valor de cabeza de Guadalajara zona metropolitana. Una palabra, y no voy a descubrir en el hilo negro, una palabra: virtud. Alguna vez leí el testamento de Heiligenstadt, que escribió 21 años antes de morirse Beethoven. Y esa es una pieza de orden filosófico, que incluso algún día aquí la presenté en nuestra Benemérita. Y él en un párrafo ahí dice algo que es central, porque además Beethoven era un filósofo también. Y él dice: recomendad virtud a vuestros hijos, que eso, y no el dinero, es lo que les dará la verdadera felicidad. Ese es un párrafo maravilloso. Porque ¿cuál es el problema en sociedad en estos tiempos? La carencia de virtud en cada ser humano. Es decir, ¿qué estamos haciendo en los órdenes donde digamos, son los espacios más preciosos para desarrollar el fenómeno educativo? Familia, escuelas, organizaciones como la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, la calle, la banqueta. Poco hoy día, porque no hay tiempo. Poco se hace para recomendar esa virtud, para hacer que se practique esa virtud, que nos lleva a otros valores y que nos lleva a entender por qué debemos de preservar en todos los órdenes nuestros distintos tipos de patrimonio. Y cuando eso no se practica, bueno, pues estamos alejándonos del sentido humanista esencial que debe caracterizarnos como especie. Porque bueno, el reino animal es muy rico, pero lo que nos diferencia esencialmente es la condición humana, la condición humanista. Y cuando no practicamos ese tipo de asuntos, cuando no nos vamos encaminando por el terreno de la virtud, bueno, pues entonces estamos desmoronándonos, e irremediablemente no podemos reclamar, si no cuidamos esto, no podemos reclamar una sociedad en armonía. ¿Por qué vamos a quejarnos de que el suspender la vida de un ser humano que está en plenitud, y que simplemente porque hay un interés X o Y y le vas a quitar la vida y luego lo descuartizas, como hoy pareciera que pues ya no nos causa admiración, ¿no? En la medida en que eso se va perdiendo, en la medida en que ya no tenemos un reclamo, porque nuestro espíritu y nuestra virtud ya la tenemos alejada, es en esa medida en que nos estamos acercando a la barbarie. Por eso decía, me parecen muy claras las palabras de Beethoven: recomendad virtud a vuestros hijos. Es un elemento esencial. Y cuando eso se preserva, pues entonces viene la admiración, viene el respeto por nuestro patrimonio, viene el interés de cuidar nuestro patrimonio y viene el interés de hacer que con nuestra propia vida, ¿verdad?, seamos parte, a través de la educación, de buscar que por todas esas razones que hemos platicado, hemos, contra viento y marea, preservar todos nuestros tipos de patrimonio que podamos tener y que se hayan edificado, o los naturales que maravillosamente la propia condición nos ha brindado. A mí me gustaría concluir diciendo que en esto de la conservación del patrimonio tangible y del patrimonio inmanente, si permitimos que se pierda aún aquello que no vemos,
no nada más lo que sí vemos que también es importante, es como empezar a tirar lo que nosotros fabricamos, que ya es nuestro, porque nos lo heredaron, y empezar a tirarlo, a desperdiciarlo, cuando ya lo teníamos, ya no tenemos que ganárnoslo. Nos estaríamos portando como unos ingratos, no nada más por los que nos precedieron, sino nos estaríamos portando como ingratos con toda nuestra comunidad y peor todavía, ingratos con nosotros mismos.